Ciudad despierta, ciudad amena, día a día se construye nuestra tierra. A calle, tramo a tramo, la historia, la vida comienza en la esquina. Empieza el lunes por el Lourdes y llega el viernes cuando de gala se viste la Candelaria. Hoy en Venga le Cuento hablaremos de Changua Teatro, un grupo que lleva 14 años en la escena colombiana. Este grupo tiene su sede en el Centro Comercial Los Ángeles, aquí en la calle 19, número 471, local 309. Venga le Cuento. Aquí en Escena Abierta estamos con Andrés Rodríguez y con Marcela Mora, fundadores de Changua Teatro. Entonces conozcamos este viaje, esta historia, esta quejotada. Bueno, vamos bien. ¿Cómo nace Changua? Nosotros somos 3 fundadores, hace falta aquí William Quiroz. El año pasado él se retiró del grupo. Surgen otros intereses y pues nosotros extrañamos su presencia, pero también seguimos adelante con el grupo. Hace 14 años los 3 fundamos Changua Teatro, pues más con el interés de montar buscar una estética propia, ¿no? de ir indagando en esto del teatro, a ver qué nos iba regalando el mismo teatro. También aprendiendo, era como un método de aprendizaje, ir montando mientras estudiábamos arte dramático, era una forma también de ir aprendiendo mientras hacíamos teatro. Entonces pues sí teníamos una perspectiva a largo plazo, es decir, desde el principio buscamos un nombre y buscamos que se consolidara como grupo. No pensábamos únicamente en la primera obra que estábamos montando, sino que sí se visualizaba un horizonte a largo plazo con el grupo. Y bueno, ya han pasado 14 años y estamos subsistiendo. Changua, ¿de dónde sale el nombre? ¿Por qué Changua? Tan bogotana además. Precisamente porque Changua es Bogotá, Changua es una sopa bogotana. Y también porque cuando los niños son inquietos les dicen changuitas. Entonces es como Changua por eso. Cuando los niños son muy casposos, curiosos, son muy malandrines, las abuelas y las mamás, creo que esa tradición se ha perdido un poco, pero se les decía changuitas. Se les voy a decir changuitas, pero con cariño. Pero después buscamos como otro significado y nos dimos cuenta que la changua tiene huevo, entonces pues es una forma de decirle a todo el mundo que tiene huevo, ¿no? Tenemos huevo nosotros. Para hacer teatro no tiene huevo. Creo que el teatro refleja el huevo que todos tenemos. Exacto, sí. ¿Qué identifica la dramaturgia de Changua, Andrés y Marce? Bueno, la primera obra que nosotros hicimos, las obras han sido de autoría mía y pues Marcela ha sido siempre la directora como de esas obras. Pero la primera obra también nace como de una necesidad de hablar de la vida de mi hermano. Mi hermano tiene una esquizofrenia y pues siempre quise como tratar ese tema y se presentó la oportunidad de un monólogo. Realizamos un monólogo sobre la esquizofrenia de mi hermano con un teatro documento. Entonces, indagando en todas las circunstancias que acontecen bajo esa enfermedad, fuimos encontrando otras cosas que de manera quizá intuitiva ya se venían dando desde las primeras obras. Y es algo acerca del poshumanismo, ¿sí?
tenemos una especie de estética cyberpunk, estamos trabajando sobre temas de poshumanismo, de transhumanismo también, es decir, estamos muy cercanos a la ciencia y a la tecnología, tratando de implementar esas temáticas dentro de la dramaturgia, no necesariamente con una parafernalia dentro del escenario, pero dentro de la dramaturgia se tocan esos temas. Entonces con lo de mi hermano se empezó a indagar en el funcionamiento del cerebro, cómo opera el cerebro de un esquizofrénico. Y a partir de ahí empiezan a surgir otras temáticas que nos van envolviendo y decimos, esto está cambiando el mundo y esto está cambiando el ser humano. Y es algo real que sin duda va a transformar la sociedad en muy poco tiempo. Indagar en eso me parece que es importante en este momento, en el teatro. Y bueno, esta tendencia como cyberpunk en la estética, pues ya la hemos tocado desde la primera obra de una manera intuitiva, pero siempre hemos tenido como esa perspectiva, ¿no? Ese horizonte. ¿Cómo ha sido este viaje que tiene Changua con hacer su dramaturgia propia, pero también apoyarse también en otros autores? ¿Cuáles son esos autores que inspiran la dramaturgia de Changua en el escenario? Yo creo que sobre todo esos autores que tienen unos personajes con una psicología bien compleja, ¿no? Ahora, por ejemplo, Los Irreverentes son dos personas, es una comedia absurda y son unos personajes absolutamente absurdos. Digamos, este autor es argentino, se llama Claudio Goldberg, ¿no? Y después vamos a trabajar con Peter Hankel, que Insultos al Público. Bueno, aquí ya se transpone, digamos, lo de los personajes, pero de todas maneras es como buscar la complejidad siempre en la psicología, así algo muy complejo, que es también como un poco el interés de Andrés, desde la dramaturgia y desde los autores que quiere agarrar. Generalmente los autores que montamos deben tener una facilidad de montaje en cuanto a elenco, porque pues el teatro lamentablemente no podemos sostener un elenco numeroso, entonces generalmente las obras son de 2 o 3 personajes, pero eso también permite pues como dice Marcela, una complejidad dentro del conflicto y dentro del drama muy grande, y sostenerlo es bastante difícil porque pues 2 actores en escena que generalmente están toda la hora presentes tiene un riesgo bastante grande. Estos autores yo creo que nos seducen también porque nos invitan a arriesgar. Entonces, como decía Marcela, en Los Irreverentes quizás el riesgo era que era un lenguaje no convencional. Luego montamos Los Idiotas de Carlos Vizcano, donde pese a que el lenguaje no era convencional, el movimiento era casi nulo, prácticamente nulo. Luego montamos Ñaquio de Piojos y Actores, que pues es una obra bastante compleja, donde hay varios planos de interpretación. Tiene castellano antiguo. Además, sí, tiene lenguaje. Luego nos metimos con Peter Hankel, que es, digamos, una negación al mismo teatro, ¿no? Insultos al público. Y las obras que yo vengo escribiendo también vienen de 2, 3 o 1 personajes generalmente. Entonces no hemos tenido aún la oportunidad de contar con un gran elenco. Yo he hecho trabajo aparte, pues ahora soy docente de la Academia de la Facultad de Artes de la Universidad Distrital, y ahí he podido indagar un poco en unos elencos mucho más grandes, mucho más numerosos. Pero esperamos que en los 15 años que vamos a cumplir el otro año podamos hacer un montaje de gran formato, con un elenco numeroso. Bueno, nosotros tenemos una obra, la de Deodatus, que tiene... fue la única, esa fue una proeza donde logramos montar una obra con 10 actores en escena, todo el tiempo en escena, y que era pues bastante complejo. Y logramos también, ha sido la única obra que ha podido presentarse en el Jorge Eliezer Gaitán. Digamos, esta falta de escenarios para nosotros es también lo que nos ha invitado a tratar de tener un espacio propio. Eso. Bueno, hablemos cómo nace este espacio y cómo han hecho ustedes para poder quijotear esto que no es nada fácil. Bueno, la sede. Nosotros cuando cumplimos 12 años dijimos, veníamos montando una obra por año.
pero nos había tocado ensayar en muchos lugares. Hubo épocas en las que incluso ensayamos en parques a las 12 de la noche porque no había otro espacio y se acercaba un estreno. Alquilar espacios se tornaba muy difícil por el presupuesto, y tratamos de mirar fuentes de financiamiento y dijimos, si no conseguimos un espacio, este grupo se muere, si no va a poder seguir adelante. Después de que el teatro de garaje y el teatro de Sirley estuvieron acá en el centro comercial, viene Umbral, yo vengo a ver las obras de ellos y me doy cuenta que hay otros locales en este centro comercial y que podría ser muy interesante acercarse ya al gremio que se está instalando acá. Entonces comienzo a preguntar y encontramos un local que pues se abre a nuestras posibilidades. Y lo hemos ido reformando porque en principio era un espacio únicamente como para ensayar, un ensayadero, pero nos dimos cuenta que tenía posibilidades de convertirse en una sala de un teatro de bolsillo, y poco a poco lo hemos venido adecuando. Ha sido una labor ardua, pero ahí vamos. ¿Qué es lo más complicado de tener un espacio para Changua? Para mí lo más complicado es traer público. Esa gestión a mí me parece difícil. Nosotros pues gestionamos con empresas, invitamos, hacemos publicidad por las redes, hemos contratado gestores externos para que nos ayuden a ver si tienen una idea mejor. Y no, pues ese es el punto para mí más difícil, de poder atraer el público. Y bueno, también porque nosotros pues nos hemos dedicado al teatro toda la vida, no contamos con actores, digamos, de farándula, porque a veces me parece que cuando hay un actor que es reconocido, la gente se interesa más. La única que de pronto sucedió un poco eso fue con Insultos al Público, que está Gustavo Angarita, y hay gente que lo reconoce y dice, yo voy a ir a ver esa obra porque está ese actor. Pero eso me parece a mí un punto, no sé cómo. Es complicado. Atraer público, sí. Lo que pasa es que es una guerra de medios de comunicación. Entonces, cuando no se cuenta pues con los medios de comunicación usuales o los masivos, los que aquí se consumen, pues hay que jugársela de otro modo. Pero afortunadamente todo esto está cambiando. Yo siento un panorama esperanzador en cuanto a eso. Porque ahora tú tienes la posibilidad de utilizar los medios a tu manera, tienes diferentes alternativas y hay muchos más medios, y vemos un declive en la televisión muy grande, que pues puede ser quizá afortunado para el teatro, para un renacer del teatro, en el que incluso muchos actores de televisión están migrando de nuevo a las tablas, ¿no? Bueno, pues es una guerra de medios que habrá que seguir luchándola, y yo siento que lo más difícil de tener un espacio no es tanto traer público, porque de una u otra manera siempre hemos contado con nuestro público, pero lo difícil, creo yo, es que esto se convierte como en un hijo, ¿no? Y hay que estar pendiente de él todos los días, de domingo a domingo, y eso a mí me parece que es un trabajo bastante arduo, tratar de sostener un espacio de domingo a domingo. Y que son un horario casi de 18 horas, Sí. ¿sí? Trabajando en casi todo, porque pues aún no hay un presupuesto como para pagar las diferentes áreas administrativas que requieren un espacio de esto. Entonces uno tiene que desdoblarse y ejercer toda clase de roles. Eso ha sido lo más complicado. Te entiendo. Bueno, chicos, ¿ustedes cómo ven los apoyos que hay del Estado y del Distrito para proyectos como este? Un silencio profundo. Nosotros hemos como venido experimentando las diferentes alcaldías, las diferentes administraciones distritales y también las diferentes administraciones del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura para nosotros durante muchos años, quizá 10 o bueno, no sé, para nosotros siempre fue el Misterio de Cultura. No sabíamos qué sucedía, hasta que tratamos de desentrañar el misterio metiéndonos allá en esas cloacas, ¿sí? Tratando de descubrir cómo es que puede uno tratar de gestionar acá con ustedes, qué
manera ese dinero público se hace público realmente, y bueno, digamos que ya conocemos un poco ese panorama, el panorama del ministerio, de una u otra manera lo conocemos, y también el panorama del distrito. Las administraciones cambian bastante el contexto teatral. Diría yo que la administración de Petro, sin yo tener, digamos, una especie de alianza política o sin tener una convicción política hacia ese tipo de cosas, realmente yo estoy muy alejado de la política, pese a que todo lo que uno hace acá es político, claro, pero no profundizo en ello demasiado. Pero sentía que el panorama para los artistas era mucho mejor, y creía yo en esa posibilidad de configurar un tipo de ciudadanía diferente a partir de eso. Era esperanzador el panorama. Ahora vemos recortes presupuestales muy fuertes. La convocatoria de estímulos del Ministerio de Cultura a nosotros nos desestimuló completamente, no hay dónde participar. Para nosotros fue, pues, ¿y ahora qué? ¿Dónde nos metemos? Sigue siendo una lotería, es lamentable. Y en el distrito notamos también una distancia muy grande, mucho mayor a la que existía antes, también una reducción de presupuesto enorme, tanto así que este año nosotros no participamos en el Ministerio de Cultura ni en IDARTES. Esperamos que todo eso cambie, ¿no? De todos modos uno busca otras formas de sostenimiento, pero sin el apoyo del dinero público el arte lamentablemente no es posible. Porque es que además nosotros nos lo merecemos, nosotros le estamos haciendo el trabajo al Estado. Nosotros de verdad retribuimos ese dinero en educación, en formación, en crecimiento espiritual, en conocimiento, generamos conocimiento. ¿Sí? Creo que cuando quieren usar a los artistas para una temática en específica, entonces ahí sí hay presupuestos, ahí sí hay un montón de cosas, y se vuelve una especie de proselitismo político en el que nosotros no hemos querido entrar. Bueno, hablemos ahora, Changua, queridos amigos, ¿cómo es esto de la nueva temporada de repertorio, donde aquí se abren las puertas para el público de todo tipo? Bueno, vamos a empezar una temporada con las últimas obras que montamos. El año pasado hicimos 3 obras, montamos 3. Entonces decidimos este año circularlas. Y vamos a empezar con Tessa Turing, que es de autoría de Andrés. Tiene que ver con amor y sexo con robots. También es como un dúo, ¿no? La dramaturgia es Tessa Turing y otra que se llama Evoe. Entonces, Tessa Turing va a empezar la primera y segunda semana de agosto, la tercera y cuarta de Evoe, y también después vamos a tener ya las de repertorio, que es Insultos al Público, Ñaque y Obra de Interés Social. Hasta de agosto a noviembre. Sí, las primeras obras son teatro de ciencia ficción, fueron apoyadas por Iberescena, la dramaturgia fue apoyada por Iberescena. Se indagó en un libro de David Levy que se llama Amor y Sexo con Robots, que es una proyección que hacen los futurólogos a 45 años, un tipo que trabaja sobre inteligencia artificial, y bueno, se tocan unas temáticas que ya se están viendo, ¿no? Ese tipo de cosas ya se están viendo. El tema de los implantes, por ejemplo, está muy avanzado, el tema de la inteligencia artificial, y eso cambia la condición humana, cambia el ser humano, y hemos hecho 2 propuestas tratando de hablar un poco de eso. ¿Qué viene ahora? ¿No? Porque de lo que se está hablando a 35, 40 años es la culminación de la especie humana, y hablaremos de un poshumanismo. Estamos en una etapa de transhumanismo, ¿no? Entonces hemos querido abordar esos temas para saber qué dramas se pueden hacer de esa manera. Y una obra del repertorio clásico, que es la de Sanchís, y bueno, Insultos al Público y Obra de Interés Social, es una obra que por encima, digamos, da la sensación de trabajar una temática social,
pero por debajo también tiene mucho que ver con programación neurolingüística. Bueno, ¿y desde cuándo y hasta cuándo? De la primera semana de agosto, que ahora no recuerdo cuándo, Ah, bueno. pero termina en noviembre, hasta la primera de noviembre. Primera de agosto hasta la primera Hasta la primera de noviembre. Igual vamos a sacar unos bonos de apoyo. Las personas que estén interesadas pues compran el abono y pueden asistir a todas las funciones. Bueno, pues muchísimas gracias a Changua Teatro por estar aquí en Venga le Cuento, en este espacio Escena Abierta, para hablar del teatro, de su importancia, de su proyecto creativo y bueno, haciendo la lucha de que esto siga existiendo en esta ciudad, a pesar de todo. Gracias. Venga le Cuento, la voz de la nueva ciudadanía.